Bueno, hola de nuevo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los colegas de la comunidad Alnet Hispano. El Alnet Café del día de hoy, bautizado con el nombre genérico La Inmortalidad de la Medusa, es para continuar con una discusión que surgió en un thread de la lista Alnet Hispano, que ya lleva 77 mensajes, gracias sobre todo a cambios de asunto. Digamos. Por lo menos se discutieron 3 asuntos en ese thread. Y la propuesta fue continuar esta discusión en un Alnet Café, que es lo que estamos haciendo aquí y ahora. El tema, bueno, los temas son abiertos, pero creo que el tema después del cual surgió la necesidad de un Alnet Café o la propuesta de un Alnet Café fue respecto de de un post de Seaman donde postulaba que las propiedades son una mala práctica y bueno, a partir de ahí surgió una discusión. Así que nunca estuve yo en un Alnet Café, pero supongo que aquí termina la presentación y comienza la charla, la discusión. No sé, ¿alguien Bueno, quiere en mi empezar? lado, una cosa interesante que pasó con este post es que ya hemos llegado a que en Twitter alguna gente empieza a quejarse de lo largo y lo podrida que está del post este largo de la postata de TDD. Así que por lo menos ya estamos logrando comentarios hasta negativos, pero lo que por lo menos es bueno. Son los traidores de siempre, son los traidores de siempre, Martín. Bueno, yo estoy por acá, estoy mientras tanto haciendo otra cosa, pero no me acuerdo, en algún momento de la discusión participé, ya no me acuerdo ni diciendo qué, pero te diría, Carlos, que vos que estuviste más participando, si querés contar alguno de los temas esos o empezar a contar cuál era tu posición con respecto a lo de las propiedades y eso. Bueno, cómo no, cómo no. Quisiera, en realidad hice pública una digresión o una línea de pensamiento que hasta el momento no había comentado con nadie, pero fue una realización que tuve, que asocié dos cosas, dos conceptos ya conocidos y tuve un gran ajá, o sea, me di cuenta de algo, ¿no? Se trata de lo siguiente, a mí siempre me molestó, me hacía ruido cuando, bueno, empiezo por el principio, yo siempre traté, a veces con más éxito, a veces con más ímpetu y otras veces con menos, que traté de diseñar, de trabajar, de programar basándome en TDD. Y cuando tenía éxito con esta técnica me daba cuenta de que mis objetos, bueno, quedaban más encapsulados, mejor diseñados, trabajando con la técnica de asignar responsabilidades y demás. Me quedaban objetos más, entre comillas, lindos desde el punto de vista del desarrollador. Quedaban con varios métodos, muchas veces o algunas veces cumplían básicamente con los principios SOLID, con el principio Tell, Don't Ask y demás. Celular por ahí. Sí. Bueno, se tiró por la ventana aparentemente el dueño del celular. Para completar la idea, era estos objetos que me quedaban prolijos y bien diseñados, bien encapsulados, con 1, 2, 5, 10 métodos. Cuando se trataba de objetos que tenían estado, que tenían campos adentro, luego de haberlos diseñado y que tenía el comportamiento terminado, tenía que agregar propiedades, getters y setters, necesarios, por ejemplo, para presentar el objeto en pantalla o para convertirlo a un view model más tarde cuando se popularizaron los view models y demás. Entonces, lo que me hacía ruido era estas propiedades que yo no necesitaba para el comportamiento del objeto, para el diseño inicial,
tenía que agregarlas para acceder a las propiedades, con fines de mostrar este objeto en pantalla o traducirlo a ViewModels. Como muchos otros no encontré solución para esto y me resignaba y agregaba estas propiedades y se acabó. Algún día leyendo sobre CQRS vi que los proponentes de CQRS, Woody Graham, Gregory Young, proponían un modelo, un conjunto de objetos para la lógica de negocio y un conjunto de objetos o de clases distintas para, o directamente un subsistema separado para la lectura de los objetos, es decir, para presentarlos, para hacer consultas sobre la información, es decir, los comandos, las modificaciones al sistema, al modelo iban a través de comandos y esos comandos se impactaban sobre el modelo de objetos, y cuando había que leer datos se leían desde otro subsistema. Ese subsistema podría consultar la misma base de datos donde se presentía el modelo o podía consultar bases de datos separadas o replicadas y demás. Entonces ahí me di cuenta de que finalmente era posible no colocar estas propiedades en mis objetos, ya no las necesitaba, puesto que la lectura que se hacía de la información del estado de estos objetos se hacía por otro medio, entonces mis objetos ya no tenían que agregar estas propiedades con fines de extraer la información. Y bueno, es así como yo mencioné en el post CQRS y es así como mencioné en CQRS relacionado con el hecho de no poner propiedades y por último esto relacionado con que aunque no tiene mucho que ver CQRS con las propiedades y tampoco tiene mucho que ver mis molestias con las propiedades contra lo que propuso Seaman en su artículo original, ¿no? Como que estás en el thread e incluso a mí mismo fueron pequeños detalles que me fueron disparando otras ideas. Y por último, para mezclar un acrónimo más, lo que a mí me pareció fue que estas propiedades que yo tenía que agregar a mis objetos eran para un fin distinto del cual el objeto había sido diseñado, que era aportar un comportamiento a una determinada lógica de negocios, y por eso mencioné la cifra de Single Responsibility Principle, que me parecía a mí que este objeto violaba un objeto que tiene propiedades con el solo fin de ser leídas, de ser leído su estado, de ser extraído su estado, también violaba en cierta manera el principio de responsabilidad única. Bien, esta fue toda la ensalada que generó un montón de discusión por ahí, por la mitad del thread, a partir del octavo, noveno mensaje hasta el 50º o algo así. Espero que esta vez haya quedado un poco más claro. Me resultó muy complejo explicarlo a través parcialmente y en forma separada en cada uno de los posts, pero esto fue lo que quise decir. Si no quedó clara mi posición o si alguno no está de acuerdo, bueno, justo es el momento para discutirlo. Sí, bueno, te hago una pregunta. Yo estoy haciendo otra cosa, pero mientras tanto te pregunto para pelearte, Pace. No, una cosa que en serio que no entiendo muy bien es por qué vos decís, o sea, durante el thread surgía el tema de las propiedades de lectura y en algún momento vos insistías en que si las propiedades si tenías que poner propiedades específicamente que no necesitabas. A lo que varios te respondimos que no estamos hablando de poner propiedades que no necesitabas porque eso viola cualquier otro principio. Entonces, yo sigo sin ver muy bien, sigo suponiendo que cuando tengo que poner propiedades las pongo. Ahora, eso no quiere decir que vaya a poner propiedades que no necesito. No entiendo bien cuál es el caso en el que pongo propiedades que no necesito. Y no creo que sea, digamos, el tema de tener un objeto, vamos al objeto, no sé, perro, que tiene ladrar y tiene, no sé, una propiedad que dice nombre,
no veo que tenga necesariamente dos responsabilidades solamente porque yo puedo saber el nombre y aparte porque puede ladrar. Digamos, me parece que hay una responsabilidad muy básica, implícita, que es lícita, no sé si viola el principio de responsabilidad única, que es tener las características básicas, o sea, la representación de lo que es el objeto en sí, ¿no? Como yo decía, tratando de hacer un extremo, obviamente si el objeto tiene unas propiedades y vos lo que estás diciendo es el estado de una cosa, el estado de otra, y tenés un montón de cosas diferentes sobre ese, puede ser que ahí hablemos de problema de responsabilidad. Pero si yo tengo un objeto básico que tiene entre sus responsabilidades ahí, digamos, la responsabilidad básica que tiene de comunicarte el estado y demás, o de representar el objeto real digamos, de representar la realidad, ¿no? Está ahí, no veo mucho el porqué del problema de exponer propiedades de lectura. Estoy hablando de nuevo, de poner el nombre, la edad, el caso ese que vos ponías con la persona, que era si ponías la edad o ponías la fecha de nacimiento. Para mí, si en algún lado necesitas consumir la fecha de nacimiento y en otro la edad, está todo dentro del mismo paquete y está bien poner los dos. No pondría una u otra si no hace falta, eso está claro. ¿Querés tratar de explicarme cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Sí, no hay problema. Lo que yo planteaba, ese ejemplo está muy bueno porque por un lado es sencillo y por el otro lado presenta claramente el comportamiento que yo quería diferenciar. En este ejemplo, el objeto que, si no recuerdo mal, era un objeto persona o cliente de un bar o lo que fuera, la única propiedad, por empezar que no hago distinción en esto entre propiedades y métodos, ¿eh? No digo que está bien usar propiedades, está bien usar métodos y está mal usar propiedades, ¿no? Para los efectos es exactamente lo mismo. Lo que yo quería decir es que el objeto cliente, como parte de la lógica de negocio, interactuando con otros objetos en la lógica de negocio, lo único que necesitaba era la propiedad de edad, porque esa propiedad en la lógica de negocio era evaluada para saber si al cliente se le podía vender alcohol o no. En todo el resto de la lógica de negocio es el único método que se usa, o método o propiedad, es el único que se usa relacionado con la edad. En toda la lógica del negocio, para nada era necesario conocer la fecha de nacimiento de ese objeto, de ese cliente. Entonces, lo que yo planteo es, si en toda la lógica de negocio no es necesaria una propiedad o un método para conocer la fecha de nacimiento del cliente, ¿por qué debíamos agregarla en ese objeto? Entonces, si la necesitamos solo para editar ese objeto, entonces a mí me parece que esa propiedad satisface un fin distinto de la lógica de negocio. Y además, lo que digo es lo siguiente, si la idea era mostrar, por ejemplo, si por algún motivo en alguna pantalla hay que mostrar esa información o para editarla incluso, no tenía sentido, o sea, se necesita una propiedad, pero simplemente con fines por ejemplo, de pasarlo a un view model o algo así. No era necesaria la propiedad fecha de nacimiento para la lógica de negocio. Además de estar exponiendo un detalle, bueno, tiene la posibilidad o tiene el riesgo de estar exponiendo un detalle de implementación, ¿no? Lo único que requiere el modelo es... A ver, lo que yo veía, entiendo un poco más ahora cuál es el caso. La diferencia es que por ahí, cuando vos decís, si necesitas la fecha de nacimiento para exponerlo en un listado, por ejemplo, o algo así, esto ya se acerca, aparte para mí exponer algo en un listado es parte de la lógica de negocio. O sea, si yo en algún momento tengo que mostrarlo, quiere decir que el negocio, o que tengo un caso en el que necesito mostrarlo, y a partir de ahí es tan relevante la fecha de nacimiento como la edad. Si vos lo que vas es a un tema funcional más finito, es que vos tenés alguno de esos datos que en el gran, digamos, en un contexto mayor de la aplicación y todo, se usan en un caso muy específico, por ahí sí ya estamos hablando de otra cosa, y por ahí lo que a mí se me ocurre es que, no sé, en casos así, lo que tengo es que el cliente
la entidad cliente completa que uso para crearlo, editarlo y todo lo demás, no es la misma entidad, digamos, ese es para a lo mejor, qué sé yo, puede haber un montón, depende del caso, pero puede llamarse contacto, y tiene un montón de datos, y la entidad cliente es, digamos, está basada en la misma información y todo, pero es una entidad diferente que es la que uso por todo el resto del sistema para validar la edad o algo por el estilo y hacer compras y demás, pero no tiene todo el acceso, ahí sí no tiene todas las otras propiedades, pero para mí en ese sentido es porque es otra entidad, ¿se entiende? Entonces, no es, para mí no, el problema ahí es, si se quiere, a lo mejor ahí estamos enganchando cuál es el tema. Vos decís que si tenés para un caso de mantenimiento, digamos, un montón de propiedades que solamente te sirven para ese caso, para vos viola el principio de responsabilidad única porque la misma entidad después vos la usás en el gran contexto de la aplicación para menos cosas. Para mí, desde ese punto de vista, el problema no son las propiedades o no las propiedades, o si se quiere sí puede ser las propiedades, pero el problema más grande es que conceptualmente puede ser lo mismo, pero a nivel del dominio, en el modelo de dominio pueden ser entidades diferentes. Que una está contenida o que una da lugar a la otra. Digamos, una es una especie de fachada que uso por todos lados para interactuar, casualmente para bajarle el nivel de responsabilidad porque no quiero exponer esas responsabilidades en otras cosas. Eso puede ser. Ahí me suena más. No es entonces, para mí no es tanto el problema de nuevo de la propiedad o de si tenés un getter o no, que, a ver, de fondo para mí, en el modelo de dominio puede haber cosas que están representando algo de la realidad que se representan en más de una entidad o que tienen más de una forma de exponerse en el modelo de dominio, simplemente para usarla en casos diferentes, aunque se trate de al final de todo estén representando algo muy similar, que para mí no es exactamente lo mismo, ¿no? Digamos, en la realidad una cosa es el contacto, o la persona, o la organización y demás, y otra cosa es el cliente, porque el cliente es una especie de vista específica de toda esa persona o de esa organización o ese contacto a la que yo le puedo vender, le puedo hacer transacciones y demás. Está basado surgen del mismo pool de datos, pero son entidades diferentes. Por ahí me parece que tiene más que ver con un tema de cómo separa uno las cosas, cómo modela. ¿Se entiende? Sí, se entiende. A medida que ibas avanzando en todo lo que explicaste, yo lo veo como algo muy parecido a la propuesta de diseño basada en roles que alguna vez Martin Fowler documentó y que está muy bien explicada, con mucho nivel de detalle en un probablemente no tan conocido, pero muy no tan conocido, pero por los que lo leyeron muy reconocido libro, como es el libro, lo que se suele llamar el libro SOM o Streamlined Object Modeling, ¿no? de Nicola y otros. Ahí se habla muy bien de esto, digamos, de cómo separar, aunque vos tengas un objeto grandote, por decirlo de alguna manera, que desempeñe en distintos contextos diferentes responsabilidades. Esas responsabilidades se modelan con roles y que en general están implementadas como interfaces, ¿no? Entonces ese objeto, la manera que tiene ese objeto grandote, la manera que tiene de desempeñar distintos roles, es implementando distintas interfaces y presentándose como cada una de esas interfaces en distintos contextos, ¿no? Debe ser que los Martin pensamos similar, ¿viste? Al final. Un tema de nombres. Sí. Yo me estoy quedando pelado, al igual que Martincho, pero el otro. Claro. Bueno, yo me dejo la barra. Bueno, no sé, me gustaría escuchar algunas otras voces acá, porque con Pace tenemos oportunidad de charlar seguido, y ya no tiene tanta gracia pelear con Pace, porque ya sé para qué lado dispara. Así que, ¿no está por ahí Romanielo? A ver. Romagnolo se fue, pero está, bueno, el que originó el thread fue Juan Quijano, y hay muchos acá. Todos los que están acá seguramente tendrán algo que decir. El problema es que se animen. Ahora como el Tano, por ejemplo. Pero el Tano no está.
Es un problema. A ver, alguien que abra el micrófono y diga hola. Hola. Bien. ¿Quién es? Hola, soy Juan Quijano. Solamente, pues básicamente para despedirme, porque me estoy quedando sin batería en el portátil y no tengo el cargador a mano. Y además me tengo que ir. Oye, que está siendo un gusto escucharos, qué nivel, yo que estoy pegándome apenas por abajo, qué nivel, que es un gusto poder escucharos y poder aprender tanto en tan poco tiempo. Y poco más. Os dejo tomando el café porque es que me quedo sin batería. Maldito sea. Bueno, un gusto, Juan. Espero que charlemos más otra vez. Se quedó sin batería nomás. Bueno, alguien más que abra el micrófono. Tenemos, a ver, empiezo de arriba para abajo. A Román, tenemos a Pablo Lorenzo, Oscar. Los vemos, los vemos que están ahí, no piensen que están ocultos. Anelo, Miguel, Ernesto, Evan, Alejandro y Alberto. Adelante, esto es para que hablen todos. Si no, me tomo un taxi y me voy a lo de Martín y charlamos ahí. Bueno, hola. Bueno, todos juntos. Dale, dale. Sí, había tenido problemas de conexión a la red. No pude escuchar mucho lo que decía Carlos, pero sí quería comentar algo que vi dentro de la lista y que me parece... ¿Están escuchando? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Que me había parecido... O sea, que yo lo hago mucho, pero que dentro de la lista y dentro de la discusión se decía que no... De hecho, José decía que no era muy bueno que tener get sin set y que tenía el mismo nivel de visibilidad. Recién estaba en un rato que pude escuchar, estaban hablando de la persona, de tener las propiedades de la persona y justo ahí se me ocurrió un ejemplo de, por ejemplo, el nombre completo de la persona, que el nombre completo generalmente o muchas veces nosotros lo tenemos distribuido en más de una propiedad para poder tener por separado los apellidos, los nombres, y esa es una propiedad que yo generalmente creo que es nombre completo, donde retorno la concatenación de nombre y apellido. Y eso yo no lo veo que rompa alguna responsabilidad, ni que sea, no lo veo feo dentro del diseño, no sé si estaré equivocado o no. Yo particularmente estoy totalmente de acuerdo con vos. Ya. O sea, no estoy tan loco. En particular yo creo que, digamos, al revés, yo te diría, no sé bien dónde quedó eso, a lo mejor venía por otro lado el comentario de José que no está ahora y yo no me acuerdo tanto. Se me ocurre que, a ver, en principio, de hecho, el ejemplo con el que arrancamos de la persona y todo, es el clásico ejemplo donde tenés accesores, o tenés setters, o una propiedad que es read-only, porque casualmente hay un montón de estas cosas, el tema de la edad, o como vos decís, el nombre completo y demás, que lo que están haciendo casualmente es ocultarte la implementación interna, que cuando hablamos de ocultar la implementación interna, para mí lo importante es casualmente que vos no sabés si la oculta o no. A mí no me interesa saber si es que vos tenés nombre completo y nombre completo lo guardás así, es un string o está en pedacitos y me lo estás armando. Yo sé que nombre completo me da lo que yo quiero. Y me parece que sí, en general, lo que a veces se ve como medio como antipatrón es que porque lo necesito leer lo dejo expuesto y queda como público. Digamos, lo peor de todo sería ponerlo público por completo. Pero lo otro es poner, que eso sí se hablaría al principio, muchas de las cosas que decía originalmente Carlos, que sería exponer y dejar que se pueda escribir algo que en realidad debería ser inmutable, debería permanecer en el constructor solamente o venir por alguna inyección de alguna cosa, ¿no? Pero me parece lo más normal del mundo. No sé si a alguien se le ocurre una situación en que
tener muchas propiedades de lectura sean problemáticas. No, a ver, yo para hacer un resumen, típicamente diseño mis objetos de la siguiente manera. Pongo para el estado que creo que necesito o que voy necesitando a medida que voy avanzando con TDD, o aunque no use tanto TDD, sino que vaya entendiendo qué es lo que necesito para resolver las responsabilidades del objeto, voy agregando campos privados. Me gusta hacer que NeHibernate, cuando utilizo NeHibernate, que es casi siempre, configurarlo para que persista esos campos privados. A mí me parece que NeHibernate lo que hace al guardar un objeto, solo tiene que guardar el estado, y pienso que la mejor representación del estado, la más fidedigna, son los campos privados del objeto. Las variables de instancia, ¿no? Así que tengo ese comportamiento en general. Luego voy agregando los getters o métodos que devuelvan lo que necesito que el modelo devuelva. Y sobre todo protejo, a mí me parece que trabajar con, yo trato de no trabajar con setters, mucho menos para las colecciones, porque el setter, por más que uno tiene la oportunidad de proteger lo que hace dentro del setter, es decir, dentro del código del setter puede colocar todo lo que uno quiera, a mí me parece que el setter tiene el defecto de que está transmitiendo que debajo del setter hay una propiedad, sea de esa manera o no, mejor dicho, que debajo del setter hay un campo, y que hay una equivalencia 1 a 1 entre setters y campos. Insisto, aunque esto se puede hacer que no sea así, y uno cometería un error si asume esto, pero cuando uno diseña un objeto también está transmitiendo a los usuarios de ese objeto, está comunicando, y a mí me parece que comunican más de lo que debería. Entonces, a mí me gusta más modificar el estado de un objeto mediante métodos que luego hacer una validación o no, hagan lo que tengan que hacer sobre una variable en instancia privada. Insisto, sobre todo para las colecciones, ¿no? Entonces, a mí pongo los setters o métodos que devuelven valores, los que necesito. Pongo los getters o métodos que devuelven valores tal como los necesito. Si son métodos, mejor, porque uno tiene más flexibilidad, o por lo menos estoy acostumbrado a tener más flexibilidad en la elección del nombre del método que permite acceder que preste algún servicio, básicamente. Y también métodos para modificar el estado de un objeto, que comuniquen también qué es lo que están haciendo. ¿Puedo? Sí. A ver, me parece que en general sí. Yo lo que creo con eso es que ahí de nuevo es donde lo que uno tiene que hacer es pensar bastante en el modelo, y depende mucho de lo que está haciendo en el modelo, porque eso depende de la semántica del modelo, digamos. Si yo tengo el objeto, vamos a seguir hablando con el objeto persona y variantes de eso para mantenerlo más o menos en un tema acotado. Si yo, por ejemplo, tuviera, a ver, se me ocurre, vamos a ponerlo sin romperle mucho la responsabilidad, teníamos el objeto persona que tenía la edad, que me decía si tenía 21 años para poder poner cosas. Supongamos que yo tuviera algo que me dice, después de que se nos fue Martín, parece. ¿No? Parece que Martín tuvo un problema con su máquina virtual. Sí. Bueno, yo te quería comentar algo, Carlos. A mí yo creo que los setters en cuanto a listas, sí, es verdad. Sobre todo cuando uno trabaja con Hibernate, los setters de listas no son muy buenos por todo el tema de los cascades, etcétera, o por lo menos a mí no me traen mucha complicación. Pero en general en las demás propiedades yo no lo veo tan malo, en el sentido de
para modificar un objeto, modificar los nombres, por ejemplo, de la persona, modificar la edad o modificar sus propiedades básicas, no lo veo tan malo porque al fin de cuentas un setter es casi un método para setear un valor para setear el valor de la propiedad privada del objeto. O sea, en ese sentido yo no lo veo, no sé si no lo veo tan malo, no sé qué opina al respecto. Bueno, yo seguramente alguno nos va a acompañar, pero lo que decís es cierto. Técnicamente un setter o un método, digo, el setter es un método también. O sea que no estamos hablando no de cuestiones técnicas aquí, sino de cómo uno comunica, por un lado cómo uno comunica lo que ejecuta ese método o setter. Yo creo que cuando alguien va a modificar el estado de un objeto, por supuesto que cuando uno dice la edad, bueno, está claro que uno modificando la edad no hace demasiado sobre el objeto, pero a mí me pasa en general que hay alteraciones del estado de un objeto que son más complejas que cambiar el nombre. Por ejemplo, un caso típico que recuerdo ahora es cambiar el estado de un determinado objeto. Imagínense una factura o un pedido a la cual hay que cambiarle el estado, es decir, al principio puede estar en un estado registrado, después en un estado de aprobado, después en un estado de entregado, etcétera, etcétera. A mí no me gusta cambiar el estado de un objeto alterando desde fuera la propiedad de estado con el setter de la propiedad de estado. A mí me gusta más poner un método que diga, por ejemplo, aprobar, un método del producto del pedido que diga aprobar, o un método del producto que diga, por ejemplo, finalizar o anular o lo que fuera. Porque este método, primero que transmite mejor o sea, a la persona que está usando este método le da una idea más clara de lo que está haciendo. Si no, el sentido tiene que ponerlo a ver, para mí, un desarrollador que está usando mi objeto pedido y quiere anularlo, le resulta mucho más fácil darse cuenta de que tiene que usar el método de anular que darse cuenta de que tiene que asignar el valor anulado a la propiedad de estado. Esto es lo que yo tengo en mente cuando digo que los setters en general no me gustan. Ahora, para los objetos que simplemente tienen 2 o 3 propiedades que se modifican por separado y no hay ninguna relación entre todas las propiedades y demás, en ese caso, aunque eventualmente también lo hago, es más difícil ver la ventaja. En el caso de estado, incluso me pasa a mí que muchas veces la alteración del estado no solamente modifica la propiedad de estado, sino que por ahí a veces resulta también que tiene que almacenar el estado anterior y asignar desde cuándo es válido el nuevo estado y llegar a un historial de los estados por lo que pasó un pedido y quién fue el que hizo el cambio, etcétera, etcétera, ¿no? A eso me refería cuando digo que me gustan más los métodos que los setters. Ya, sí, no, sí, en ese sentido sí. Sí, tienes razón, porque claro, si después te modifican la propiedad desde otro lado y toda la lógica de negocio, de guardar o de realizar ciertos pasos para cambiar de estado a la factura, claro que se perderían. Claro, y que además queda menos claro cuáles son los servicios del objeto, ¿no? Porque si uno puede modificar cualquiera de las propiedades de un objeto, tiene que imaginarse todo lo que ese objeto, tiene que imaginarse los estados válidos de ese objeto. O en los setters terminamos poniendo un montón de validaciones para los valores que pueden entrar por un setter en un determinado estado del objeto y los valores que no. Y bueno, digo, a mí me parece que un objeto con 4 métodos que
que identifiquen claramente cuáles son las propiedades, cuáles son las maneras en las cuales se puede modificar ese objeto, es mejor que estar haciendo la combinatoria de todas las propiedades y a su vez eso desde el punto de vista del usuario. Y desde el punto de vista del que desarrolla el objeto, todas las validaciones que hay que hacer en los distintos setters de todas las propiedades para hacer las cosas que se pueden hacer y que no. Me parece que es más fácil cerrar todo y abrir solo las 4 cosas que se pueden hacer. Lo entiendo. Hola, Hola. Hola, Nelo. ¿cómo andan? Bueno, yo les cuento un poco cómo yo lo pienso cuando lo hago, que coinciden bastantes cosas con lo que vengo escuchando, y en otras quizás no tanto. Yo a veces uso setters, y para mí el setter tiene un significado muy preciso, que es asignar un valor a una propiedad. No me gustan los setters que tienen lógica adentro más que asignar el valor al field si es que se está usando, y por eso suelo usar más bien autoproperties que el field atrás. No me parece que tenga mucho sentido, si tenemos un campo nombre, tener un método que sea cambiar nombre, que lo único que haga sea cambiar el nombre. Me parece que ese es el sentido de un setter de nombre. Después, como dice Carlos, hablando de lógicas más complejas, sí comparto que hay que ir por acciones del objeto, porque en realidad lo que está haciendo es una acción. Pero yo veo al setter como una acción en concreto, que es cambiar el valor de esa propiedad nada más. El día que eso empiece a ser más complejo, habrá un método que lo haga. No sé si estamos hablando que es el registro de las personas, quizás cambiar el nombre implique más cosas que solo cambiar el valor de la propiedad. Y ahí habrá un método, en ese sistema habrá un método que sea cambiar nombre. Pero si no, suelo usar las autoproperties para exponerlo, y a lo sumo tengo los setters privados o internos. Muchas veces trabajo con internos para que el único que lo pueda cambiar es desde dentro del dominio. Bien. ¿Algún otro quiere compartir opinión sobre esto? Hay una pregunta. Martín. No, Martín creo que no volvió. Mandó la pregunta desde el éter, quizás. No, ¿alguien lo escuchó? Digo yo porque veo acá en la consola de iMeeting que no aparece el simbolito del micrófono. Hola. Adelante. Hola. Sí. Ese tema de los setters, los properties, es bien complejo porque a veces comparto la idea de que si es solamente para cambiar un valor, como podría ser en este caso el nombre o la dirección, en el cual no hay validaciones previas, irlo por método ya es mucha redundancia, y por el lado de los estados, también voy por la lógica de que cambiar un estado es una acción, entonces prefiero ir a algo más verbal, por así decirlo. Ahora bien, lo que a mí siempre me ha mareado cuando trabajo con properties es el tema de las complicaciones que te da a la hora de depurar. Vas depurando y te vas a un método en el cual se han pasado varios parámetros que en el fondo son properties. Entonces, cuando quieres depurar el método, previamente a la depuración del método en sí mismo, tienes que pasarte por 3, 4 o dependiendo de si es un objeto pesado, por muchos properties que en el fondo son solo de asignación directa y sin nada adicional. Entonces siempre estamos, pero y si mejor expongo el elemento como público o protegido en lugar de properties, pues siempre es un rayo. Entonces, usted tiene más experiencia, ¿cuáles son las mejores formas? Porque a mí mi problema fundamental que tengo es la depuración. O sea, yo prefiero, por mucho trabajo de soporte que he tenido que hacer, la depuración siempre se me hace complicada y prefiero dejar algo que al que viene después le sea fácil depurar. Entonces
si voy a hacer un método que para que un momento esté haciendo step, y luego lleva un método que al final haciendo referencias a 10 properties, es para marearse. Ustedes cómo manejan un balance de cara a la depuración. Y bueno, Ernesto, ¿qué tal si no tuvieras que hacer depuración? ¿O qué tal si no tuvieras que hacer tanta depuración? Es que estamos hablando del caso que estamos viviendo este año, de proyectos en vida. Y sí, ya sé a dónde vas a ir al tema de las pruebas unitarias, pero las pruebas unitarias no sirven de mucho cuando estamos trabajando contra la validación frente a sistemas en vida, porque las pruebas unitarias van muy bien en tanto validan lo que es la consistencia y la lógica, pero a la hora de ver si queremos saber qué ha variado, que no es nuestro código, que no ha sido tocado y que nos da el entorno, ya estamos regresando de nuevo a problemas que alguna vez he comentado en uno de los pocos mails que he mandado. O sea, insisto, la depuración es inevitable, sobre todo cuando estás heredando el trabajo de alguien y estás trabajando en mantenimiento. Así que, de vuelta, con depuración en mente. Bien, si no podés alterar el código que estás depurando, no te va a servir este consejo que te puedo dar. Pero si lo podés modificar, al menos en algunos detalles, podrías usar ahí un atributo que le dice al debugger que no ingrese en ese método, en esa propiedad. No estoy seguro si se aplica no estoy seguro cuál es el rango de aplicación de ese atributo. Seguramente la propiedad lo es, pero por ahí se puede aplicar a nivel de clase o a nivel de método también. Es algo así como dice, el atributo es algo así como step through o algo así. Tal vez alguien más se acuerda del nombre exacto del atributo. Eso lo que hace es indicarle al debugger que no ingrese al código del método durante el proceso de debugging. ¿Alguien se acuerda del nombre? Yo no me acuerdo del nombre, pero si mal no recuerdo, con los autoproperties no te pasa eso. No entra al get o al set. O sea que creo que usando autoproperties solucionarías ese tema. Ah, bueno. Me parece, hacer la prueba, pero no estoy seguro. Pero me parece que con los autoproperties no entras. Y claro, porque en este caso estamos hablando de mantenimiento de aplicaciones que están en las primeras versiones de Visual Studio. Entonces ahí más que nada estamos hablando de un tema conceptual no vinculado a la tecnología de la última versión. No sé. Bueno, entonces sí vas a tener que ir por lo que te dice Carlos, de buscar alguna forma de que no entre, o si no, poner un breakpoint del lado de adentro de lo que querés, claro, es lo que querés ver, y es lo que al final termino haciendo, pero prefiero, si uno de cara a la extensión de este problema, en tanto codificación y no tanto de configuración de la herramienta, ¿sí? ¿Cuáles serían ideas o más conceptuales para tratar de mantener un balance en esta clase de problemas? No, o sea, de repente, ¿qué desde el punto de vista de productividad o de orden, qué tanto es lo que ganamos con hacer un property en vez de definir en algún caso algo como protected o como público? Igual la pregunta es redundante, pero ese es, digamos, alguno de los dilemas que a veces me tengo que enfrentar cuando trabajo con objetos pesados por la cantidad de atributos que tengo que gestionar. Yo diría, Ernesto, la respuesta cambia mucho porque a mí me da la impresión de que tu pregunta o tu consulta por momentos, por cosas que decís, se relaciona con el código que vos heredado, que vos tenés y que no podés tocar, pero pareciera también que preguntás por técnicas de cómo estructurar el código, qué elegir a la hora también de hacer tus propios objetos. Entonces, la respuesta es lamentablemente distinta si vos podés modificar los objetos que estás debugueando o si no, de la respuesta que te daríamos si no los podés modificar. Si no lo Supongamos podés que se puede.
¿Cómo? Supongamos que se puede o que estoy extendiendo algo. Bien, volvemos a la primera, yo volvería a la primera recomendación, trabajar con tests. Es decir, empezar a usar test, ya sea para individualizar y detectar errores de programación. No digo que escribas los tests para todo el código heredado, sino que escribas 1, 2 o 3 tests que individualicen el error que estás buscando, que hagan fallar a los tests cuando el error esté presente y que hagan pasar a los tests cuando está solucionado. Entonces, ahí estarías agregando test para esto. O sea, en lugar de basar tu trabajo en sesiones de depuración, lo harías sobre test. Y para el código nuevo que escribas, lo mismo. Porque es muy molesto estar debugueando y estar... Lo que a mí me pasa es, sobre todo con esquemas con modelos complejos, a mí me pasa todo el tiempo que ya no sé dónde estoy parado, porque cuando vos trabajas con un modelo complejo, o en mi caso, yo trabajo todavía escribiendo código, modificando código sobre Visual Studio 2003, es decir, sobre Framework 1.1. Y tengo modelos complejos donde la lógica, tal vez en cada método hay pocas líneas de código, pero se va delegando las responsabilidades, o sea, la ejecución de hay un método dentro de un objeto que a su vez llama a un método dentro de un objeto que tiene referenciado. Entonces, si yo voy, la sesión de debugging no solo por entrar en propiedades, sino también porque se va ejecutando código en distintos objetos, voy pasando de uno a otro y me pierdo. Llega un momento que no tengo claro dónde estoy parado y no tengo claro en qué iteración de un eventual for each estoy. Y bueno, yo creo que yo creo que es una trampa el depurador. Creo que no hay manera de trabajar elegantemente cuando uno trabaja sobre el depurador. Sí, yo también comparto que quizás lo que tenés que insistir es un poco más con el tema de los test, no unitarios, ¿no? Algún test más de integración desde las capas más superiores que puedas agarrar en los test. Hay formas de hacer test sobre UI. Tengo el Apaga tu micrófono, Nelo, para que corte el... ¿Ahora? Bueno, sí. Tenés como un eco, Nelo. Sí, estoy viendo cómo lo saco. A ver, ahora. ¿Estás usando auriculares? No, eso es lo que tenía que poner. Si tenés algún auricular ahora, porque tiene pinta de ser feedback. Sí, pero igual Sí. disminuyó bastante, no sé qué hiciste, habrás bajado su volumen. Y se corta un poco todos. Mientras, Ernesto era el que estaba con la duda esta, ¿no? A mí se me cortó hace un rato y tuve que salir y volver. Era Ernesto. Pero siguiendo un poco lo que decían Carlos y Nelo, yo también te recomendaría que veas el tema del código, y lo que quería aprovechar era para compartirte, a ver si puedo... Mientras Martín busca, digo, Ernesto, ahí... Sí, te quería mostrar, digamos, esto es, no sé si se ve ahí, tengo una página de Amazon. Ah, exacto, era lo que yo iba a recomendar. Probablemente ibas a decirle lo mismo. Este es un libro que recomiendo mucho para la gente que está haciendo mantenimiento de código legacy, digamos, ¿ah? De Michael Feathers. Y casualmente, este es el libro más serio y hasta ahora el único que encontré serio realmente sobre el tema de manejar código legacy. Martín se fue de nuevo, me parece, ¿no? Sí. Continúo yo, Ernesto. Este libro, sospecho que no estás en Argentina ni en Buenos Aires, pero yo tengo un ejemplar de este libro y suelo prestarlo a colegas. Suelo prestar mis libros a colegas, quiero decir.
Este libro es muy recomendable. En realidad, por ahí el libro está promocionado, el título del libro es Working Effectively with Legacy Code, pero tal vez debería decir, inclusive ya que está lo traduzco, es trabajando efectivamente con código que no tiene tests, haciendo test. O sea, básicamente el libro trata de sobre técnicas para ir agregando paulatinamente tests a código que no lo tuvo. O sea, cuáles son las técnicas para sin reprogramar todo el código, poder introducir, poder hacer testeable los objetos. O sea, típicamente un código que no ha sido diseñado para ser testeable, típicamente está muy enredado con otros objetos, depende de un montón de otros objetos con dependencias directas o duras, y lo que hay que hacer es lograr despegarlo de la red de objetos para poder testearlo. Y este libro explica cómo. Los ejemplos, si no recuerdo mal, principalmente están sobre C++, si no recuerdo mal. No sé si hay algún ejemplo sobre Java, pero los mecanismos que utiliza son los mecanismos tradicionales de todo lenguaje orientado a objetos, como puede ser herencia, sobrecarga de métodos, ¿sí? Métodos virtuales, abstractos, etcétera, etcétera, factory methods y ese tipo de cosas que están disponibles en C++, en Java, en C# y en otros lenguajes, ¿no? Entonces este libro es un libro sobre ideas y está muy bueno. Ernesto, no sé si estás ahí, veo que tenés el micrófono apagado, pero ¿esto contesta a tu pregunta? Lo buscaré, trataré de conseguirlo porque suena algo muy interesante de cara a trabajar con temas de gestión de cosas los cuales uno no ha hecho. Muchas gracias por... No sabía que existía este libro y me parece, si ustedes lo recomiendan, y parece que hay dos voces que lo recomiendan, pues venga, hay que probarlo. Muchas gracias. Por nada. Voy a volver a la portada, lo voy a desconectar a Martín mientras vuelve. Bien, sí, adelante, hay alguien que dijo algo. Sí, yo Alejandro. Sí, eso mismo, bueno, de hecho antes de que dieran el libro, eso mismo quería preguntar, porque muchas veces me pasa de que hay mucho código que ya está desarrollado y que constantemente presenta fallas y uno va arreglando y va haciendo parches, pero claro, el debugging es demasiado costoso en tiempo sobre todo, y muchas veces uno se pierde y claro, ¿cómo poder empezar a hacer prueba unitaria? Muchas veces es difícil hacer mocking u otras técnicas porque está muy acoplado el código o hay o no estuvo diseñado para poder implementar cierto mocking. Entonces, si eso tenía la duda de cómo poder, por ejemplo, porque al final si no se transforma en una prueba de integración, donde voy probando más de un método y muchas veces ya acoplado con base de datos, y donde se me puede demorar un tiempo que no me permitiría generar tantas pruebas para probar o mucho código. Entonces ahí es donde tenía, pero si el libro lo dice, vamos a ver que leerlo. Sí. El libro lo que me parece a mí que lo que explica es un montón de técnicas para lograr partir de un código que no fue pensado para la prueba, básicamente que no solo que no tiene pruebas, sino que tampoco fue pensado para la prueba, es decir, que cada objeto es tan pegado con los demás, es muy difícil poner en funcionamiento. La prueba unitaria requiere que uno ponga un pequeño conjunto de objetos, idealmente uno, en marcha para poder probarlo. Eso en general es muy difícil en sistemas que no han nacido de TDD o que no han nacido para ser testeables, porque el desarrollador no tiene nunca la necesidad de hacer funcionar el sistema, el objeto fuera de contexto, por lo tanto no le preocupa que el objeto esté en contexto todo el tiempo y esté en un contexto en particular. Por lo tanto ese objeto es lo que yo llamo un objeto que está pegado a la aplicación, es muy difícil despegarlo. Este libro lo que explica es cómo técnicas concretas, casi en una aplicación de tipo patrón, es decir, ante tal problema haga esto, ante tal problema haga esto, o ante tal problema haga esto u esto otro,
lo que apunta es cómo ir transformando sin romper todo un conjunto de un sistema sin ir transformándolo para hacer posible testearlos. Por otra manera, o por otra parte, yo creo que hay el proceso de encontrar un error a veces es también, si nosotros tenemos un sistema complejo que no fue diseñado para la prueba, que no es posible ponerlo en marcha en forma individual, el problema más grave es entender dónde está el problema, entender cómo funciona el sistema. A mí me está pasando justo ahora que tengo una aplicación que presenta un error de cálculo, es una aplicación que tiene una lógica muy compleja de cuenta corriente y de liquidación de intereses punitorios y resarcitorios y demás, y no puedo encontrar el problema todavía. Pero lo que estoy haciendo es, a medida que voy avanzando sobre el modelo, es una aplicación que no escribí personalmente, pero de la cual tengo todo el código y que sí fue desarrollada basándose en TDD. De todas maneras apareció un bug y que no, por supuesto no es evidenciada con ningún test y que tengo que encontrar, porque además tampoco me es posible identificar ese problema con uno o dos objetos, sino que hay un subsistema un módulo de la aplicación, una determinada área que está funcionando mal, o mejor dicho, da distintos resultados dependiendo de cómo se consulte para la misma operación. Entonces lo que estoy haciendo es tratar de modificar el diseño para que las cosas no se hagan de más de dos maneras, sino que se hagan siempre a través de un mismo objeto que tenga la responsabilidad única. Y lo que estoy haciendo es, a medida que voy detectando problemas, entonces voy aplicando las técnicas básicas de refactoring y los principios SOLID. Entonces, en este caso lo que estoy haciendo es voy separando, agarro objetos que por ahí tienen 4 o 5 responsabilidades y voy sacando una responsabilidad en un objeto, voy separando ese objeto, tomo los test que antes estaban sobre un objeto y por ahí un objeto que tenía 4 responsabilidades, en la parte de test se estaban testeando las 4, entonces separo una responsabilidad en una clase separada, separo los test y lo que estoy haciendo es estoy en el proceso de entender cómo funciona todo, cómo funciona la relación entre estos objetos y para encontrar el problema. Todavía no lo encontré, hace unos cuantos días que estoy sobre eso. Entonces, porque yo también he estado enfrente del mismo problema en aplicaciones, pero en aplicaciones que no tienen TDD. Entonces, aplicaciones que no están hechas con TDD, en realidad no es que sea complicado separar y empezar a separar, sino que uno puede romper fácilmente las funcionalidades ya previamente hechas y uno puede romper fácilmente las funcionalidades previamente hechas sin darse cuenta cuando uno empieza a tratar de separar las responsabilidades. Entonces es ahí donde me entra el temor de cómo partir o de qué manera empezar a agregar prueba unitaria a los modelos. Si agregar previamente con la funcionalidad que ya está hecha, pero con la funcionalidad que está a ciertas clases, o separar y después agregar. Por empezar, que TDD no es una garantía, que un diseño está basado en TDD no garantiza que esté bien hecho. Aún así queda mucha responsabilidad del lado del desarrollador, y lo que ha pasado en esta aplicación específicamente es que el desarrollador no ha hecho un buen trabajo con las abstracciones y ha resuelto cosas que parecían distintas, o por lo menos que eran parecidas, de diferente manera, en lugar de buscar mejorar una determinada abstracción y que la lógica que es común a dos objetos saliera del mismo objeto. Entonces hizo dos objetos, cada uno con sus tests, o dos familias de objetos, cada uno con sus tests, y
está todo funcionando correctamente, los test pasan. El problema es que cuando hubo que hacer una modificación a una lógica que estaba duplicada en dos clases, la hizo sobre una clase y no la hizo sobre la otra. Ese es el problema de no haber identificado correctamente la abstracción. Y bueno, ahora es por eso que ese sistema para la misma operación está arrojando resultados distintos. Además de todo, los resultados distintos no son que en uno da 4 y en otro da 5, sino que, bien, en el informe de deuda que elabora este sistema, donde aparecen 45 ítems de deuda, no tienen la deuda no tiene la misma distribución en uno que en otro, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy difícil de encontrar, porque además no son dos familias separadas de objetos, sino que son dos ramas separadas que no debieron haber sido separadas de lógica, que a su vez interactúan entre sí. En fin, muy difícil de encontrar. Pero el camino es, en este caso, no estoy intentando resolver esto incorporando test, sino que estoy respetando los tests, haciendo refactoring y reacomodando la lógica para lograr la abstracción correcta y que el problema se solucione solo, digamos. Sí, por ejemplo, yo tengo un programa que hicimos en mi trabajo hace un tiempo que hace un buen tiempo atrás que no se había aplicado TDD, o sea, no se ha aplicado prueba unitaria. Y sí ha crecido este proyecto, ya nos vemos ante la necesidad de Max empezar a agregarle. El problema es que está hecho con WPF y sí hay separación de capas, pero está muy enlazado. Por ejemplo, no hay mucha separación en el mismo capa de presentación, está muy enlazado los controles. Entonces es ahí donde me empieza a surgir el temor de cómo empezar a aplicar las pruebas unitarias para que cuando se requieran nuevas funcionalidades y cuando se quiera extender, no tener que probar todo a mano nuevamente y encomendarte a, no sé, a los santos y a todos que no rompa nada o que no exista problema. Entonces es ahí donde tengo esa duda. De hecho no sé cómo partir o cómo empezar a poder mejorar ese proyecto. Alejandro. Sí. Martín, acá de vuelta. Bueno, te recomiendo de nuevo el libro de Feders para ese caso. Sí, me parece que lo mejor hasta ahora, a partir del libro de Feders, después hay, que incluso muchos lo cita él, hay posts en algunos blogs y hay información suelta en algunos lados con algunas técnicas muy buenas también. Pero el compendio mejor que hay para todo eso es el libro de él. Porque básicamente lo que te va diciendo es cómo atacar individualmente cada una de esas cosas. Y tiene como toda una serie de patrones de cómo desacoplar ciertas cosas. Te dice algunas alternativas de cuando no podés de todos modos desacoplarlo del todo, cómo puedes hacer en casos donde no vas a poder poner una prueba inicialmente. Es bastante recomendable por ese lado. ¿Me escuchan todavía? Te escuchamos. Martín, yo no sabía, les conté un poco cuando se cortó tu conexión, les conté un poco de qué se trataba el libro, pero no recuerdo, los ejemplos del libro están en C++, ¿no? El libro tiene varios ejemplos, porque casualmente él habla de código legacy, hay muchos en C++, pero hay tiene catarata de ejemplos en un montón de cosas, porque básicamente lo que habla es de cuando uno va a hacer mantenimiento se encuentra con cualquier cosa. Y aparte después del libro también hay en el sitio de él y demás sigue habiendo más cosas, ¿no? Y en Object Mentor. Lo que pasa es que para seguir hay que leer el libro primero, digamos. Como que después hay montones de extensiones, más casos y demás. Pero las técnicas básicas que él plantea están bien están como bien detalladas y todos los patrones genéricos están en el libro. Y a $19 es una ganga. Sí, qué sé yo, yo lo tengo por acá también, si alguno está cerca de Buenos Aires o algo por el estilo, lo tengo por acá, si no, es el tipo de cosas que se puede tratar de última, de comprar para tener en una empresa, en un grupo de desarrollo,
en algún grupo de usuarios o club o lo que sea, es una buena alternativa. ¿Qué les iba a decir? Bueno, yo quería aprovechar para pasar, ya que está Carlos acá, que también está involucrado, porque yo los tengo que dejar, pero quería ver si me dan la oportunidad, saliendo un poquito del tema, para pasarle como 2 publicidades menores, digamos. Avisos parroquiales. Claro, avisos parroquiales, porque me parece que son cosas que les interesa a toda la gente de la comunidad acá. Por un lado, con Carlos estamos los dos colaborando en la organización de Ágiles 2011, que se va a hacer de nuevo en Buenos Aires, así que esto es un evento más grande, capaz que los que están lejos pueden considerar darse una vuelta y de paso nos vemos. Ahí estoy tratando de compartirles, no sé si se ve el sitio. El sitio salió hace muy poquito, la conferencia va a ser en octubre, mediados de octubre. Ya no está comunicado oficialmente, pero ya está la sede y ya tenemos 2 keynote speakers involucrados que son muy conocidos y van a ser muy interesantes. Y que justamente hay uno que es muy conocido en el entorno de TDD también. Bueno, sí, bueno, como suele pasar, digamos, me parece que es importante este tema de la conferencia ágil y todo, porque mucho de lo que habla pega muy derecho contra el .NET. El .NET en general es como el grupo que mete más prácticas ágiles dentro de la comunidad .NET, es medio la intersección. Y casualmente por eso también lo que les quería contar, por si alguno está por Buenos Aires o cerca, se puede acercar el martes a la tarde, a última hora. Hacemos la reunión mensual, el grupo de ágiles, y casualmente esta vez lo que vamos a hacer es, ahí les dejo, no sé si se ve, Carlos, vos ves Lo veo, la correcto. página. Está todo lo importante a la vista. Bueno, Sobre todo lo que vamos a hacer en esta próxima reunión, que va a coordinar a Adrián Eidelman, que también es frecuente de la comunidad .NET, y que es muy probable que el ejemplo, no me lo comentó, pero es muy probable que el ejemplo sea en .NET, vamos a hacer un Coding Dojo, que es como una sesión de pair programming contra una pantalla así, ahí está el detalle, ¿no? Donde los pares van rotando y se hace todo en público. Y es muy interesante porque es una oportunidad para practicar TDD, baby steps y pair programming para gente que por ahí no está muy acostumbrada a hacerlo. Incluso para los que están acostumbrados, es una forma de ver cómo lo hace otra gente. Es muy buena la oportunidad, se aprende mucho de esto. El caso que va a plantear Adrián, no sé si va a tener propiedades o no, si va a ser legacy o no, y si va a ser con la persona que tiene que demostrar la edad para comprar alcohol en un bar, pero seguramente muchas de estas cosas van a surgir. El tema de si esto lo ponemos en una propiedad, un método, demás, este tipo de cosas de diseño son las cosas que se atacan en el coding. Y bueno, para los que no puedan estar, de todas maneras vamos a tratar de grabarlo en video y todo. No es la misma experiencia, pero me parece que es interesante por ahí para ver cómo es la mecánica de la actividad y todo, y tratar de hacerla. Es una mecánica que se puede hacer con grupos de 2 o más personas, ya se puede hacer. En un grupo se puede hacer en una empresa o en una reunión de cualquier grupo de desarrolladores, aunque sea chiquita, se puede plantear, es muy, muy divertido. ¿Ah? Bueno, yo lo tengo que dejar porque tengo otras cosas para hacer, pero quería contarles eso y saludarlos. Bueno, Martín, gracias. Si alguno tiene alguna duda sobre estos 2 temas, yo puedo ampliarles también. Puede retirarse. Chao, chao. Bueno, aunque Martín le ha puesto un ambiente de música de cierre a esto, y aunque por ahí todos ya estamos con los temas tal vez agotados, de todas maneras les pregunto si a alguno le ha quedado alguna duda de de los avisos parroquiales de Martín, o creo que Martín no lo dijo, no sé si lo vieron a la pasada en el sitio, pero allá el 2011 va a ser en octubre, a mediados de octubre, en Buenos Aires. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Le ha quedado alguna pregunta que hacer o algo que decir?
Hola. Ya me puse los auriculares. Bien, gracias. Lo que estaba tratando de comentar en ese momento era sobre lo que habíamos hecho en un proyecto el cual no se había desarrollado con test, no se había pensado con test, y lo que hicimos para estabilizarlo fue hacer test que probasen casi desde la interfaz las funcionalidades, y el primer paso para cualquier bug era reproducirlo con un test, grabar ese test y después corregirlo. Fue un poco la única manera de ir dando pasos firmes, porque si no siempre terminábamos arreglando una cosa y rompiendo otra. Quizás al principio parece que no se llega mucho, pero a nosotros nos sirvió bastante. En ese caso, en una semana que parecía que íbamos para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, después de una semana teníamos un entorno de pruebas bastante estable y fue esa semana nomás de caos hasta que después pudimos salir adelante. Y por lo general cualquier bug debería poder reproducirse con algún test. Hay ciertos bugs que tienen que ver más con el tema de la infraestructura, no sé, hay momentos que la aplicación da una excepción después de que se reinicia el application pool. Bueno, eso sí es complicado reproducirlo. Pero la mayoría de los bugs, o al menos los bugs de negocios, yo creo que debemos insistir con los tests porque en algún punto los tenemos que poder reproducir. Tenemos que tener muy en cuenta el escenario inicial y si no terminamos de entender cuál es el escenario que lo produce, tampoco la solución quizás sea tan efectiva. Esa es la experiencia que tuve yo en estos sistemas que heredamos. Sí, yo me estaba yendo, pero como me quedé escuchando mientras hacía otra cosa, me saltó una cosa de lo que comentaba Nelo. Con respecto al tema de los errores de infraestructura, cuando te tiran excepción, un servicio externo se cae, tenés algún momento en que la base de datos, qué sé yo, tiene problemas de cargo, temas de concurrencia, y es cierto que es un poco más complicado de probar eso, pero lograr hacer pruebas sobre ese tipo de situaciones es buenísimo, porque vos obviamente a lo mejor no vas a generar que la infraestructura se caiga y todo, pero casualmente en un test, si vos querés hacer si vos no tenés las cosas separadas, si querés hacer un test de integración para ver cómo se comporta una parte de la lógica cuando un servicio no está disponible y demás, es muy complicado, pero si lográs aislar mínimamente ese tema para tener un mock o algo por el estilo y podés lograr hacer esas pruebas, generalmente descubrís un montón incluso te fuerza a plantear diferente algunas cuestiones de diseño y todo a nivel de la lógica, es decir, bueno, pero ahora yo pruebo y estoy generando algo si se cayera este servicio, y entonces generé una situación en que mi lógica ya no puede seguir adelante y tengo que empezar a pensar algo en el diseño del producto mismo, incluso para contemplar ese caso, que a lo mejor si yo no lo puedo hacer con un test, es muy difícil de generar y todo, entonces como no se tiene mucho en cuenta porque parece que no fuera a suceder. Cuando uno logra desacoplar algunas cosas, tiene mucho valor casualmente por eso, porque puede empezar a hacer suposiciones de qué pasa si falla, si yo estoy haciendo una transacción contra algo. Justo me saltó porque ayer estábamos con una gente que lo estoy ayudando con una aplicación y tenían un tipo de tema así. Ellos hacen como una especie de transacción distribuida, donde la manejan a mano para no tener que levantar una transacción distribuida real. Hacen una transacción primero que tiene que terminar muy rápido con la base de datos, y después hacen otra segunda parte que involucra llamar a un servicio externo y todo. Si en esa segunda transacción contra el servicio externo y la actualización correspondiente contra la base de datos algo falla, lo que hacen es que tienen que hacer una compensación de la transacción inicial. Había como un tema de concurrencia medio extraño ahí en ese punto. Y casualmente la forma más fácil que encontramos de que ellos puedan probar bien y encontrar y detectar exactamente cómo solucionar ese problema de concurrencia que tenían ahí,
fue generando un entorno de prueba y haciendo que eso sucediera todo el tiempo, porque si yo tenía que hacer que le pegara el servicio real y cayeran los nodos y demás que de la comunicación, es imposible, ¿no? Son casos que son muy difíciles de reproducir, ese punto de concurrencia. En cambio, en un test, uno puede simular situaciones que son totalmente traídas de los pelos, digamos, ¿no? Situaciones que ocurren solamente bajo un tipo de carga específica o en cosas muy, muy particulares. Así que no hay que descuidar también, es más complicado, pero paga un montón. Yo creo que... No, totalmente de acuerdo con eso. Yo me refería más a cuando falla el hosting de nuestra aplicación, no a los servicios externos. De hecho, en los servicios externos yo también suelo manejar una implementación que se comunica y una implementación que lo único que hace es tirar excepciones para ver cómo responde la aplicación. Me refería más bien a si está hosteado nuestra aplicación está hosteada en una IIS y esa IIS se reinicia, por ejemplo. Una cosa que pasa cuando se reinicia es que si tenés, por ejemplo, yendo a un caso que todos debemos conocer, los mapping de Hibernate, si tenés la Session Factory en una variable estática de la aplicación para reutilizarla, cuando se reinicia la Session Factory, está el objeto, pero toda la metadata está vacía. Eso pasa cuando se reinicia el application pool de la IIS, porque llegó a determinado consumo de RAM o la regla que hayan puesto. En ese caso es donde hay veces que es difícil encontrarlo. A esos casos me refería como difíciles de encontrar, cuando la infraestructura o el hosting de nuestra aplicación es la que falla, y es lo que muchas veces en los tests no tenemos representado, ¿no? La IIS, pues justamente nos abstraemos de eso. Pero también sería una manera de ver, por más que es un componente de infraestructura mucho más omnipresente o mucho más importante que un subsistema externo, tal vez la manera de solucionar esto, no digo el problema puntualmente que vos estás mencionando, Nelo, pero sí otros similares, es manejar como infraestructura también el entorno de ejecución, o particularmente aquello que pueda fallar, por ejemplo, las variables de estado, o en una aplicación web, las variables de sesión, las variables de aplicación. Lo que yo me acordé de la técnica de la pecera, o lo que yo llamo la técnica de la pecera, lo que decía Martín, que no solamente te ayuda, el hecho de definir una simulación de un servicio externo, como también mencionó recién Nelo, no solo te ayuda a simularlo, sino que te ayuda a... Nelo, ya conozco ese teclado y ese teclado es el tuyo. Por favor, deja de teclear. Perdón, ese soy yo, ahora no. ¿El de quién? Soy yo. Ah, ¿sos vos? Es que está... Sí. Adivina qué estoy haciendo. Sí. No importa. Seguí con lo tuyo. De la técnica de la pecera. La técnica de la pecera, yo le llamo la pecera, pero en realidad aplica, también podría llamarse la técnica de la jaula, es que cuando vos definís una interfaz para un servicio externo, ya sea con fines de simularlo, ya sea para simularlo con fines de testeo, también estás diciendo, bueno, acepto tal componente externo sobre el cual no tengo control, pero lo meto dentro de una jaula, entonces, o adentro de una pecera. Entonces, cuando yo tengo un loro en mi casa, lo encajono porque me gusta tener el loro, o porque tengo que tener un loro, o porque tengo que tener un hámster, o porque tengo que tener un pez, pero lo encajono en un ambiente controlado. De manera que yo pueda interactuar en forma segura con ese bicharraco que está ahí, o bicho que está ahí, que pueda hacer lo que se le ocurra, pero por lo menos si hace lo que se le ocurra, lo puede hacer dentro de la pecera o lo puede hacer dentro de la jaula. Entonces lo que logro es, hay un subsistema ahí, por ejemplo el hámster, sobre el cual no tengo control, pero sí tengo control de lo que me llega fuera de la jaula de ese subsistema, de ese hámster. Entonces el loro puede gritar, el pez se puede comer a otros, pero no tengo todo mi departamento, mi casa con medio metro de agua y el pez nadando por todos lados, o el hámster por cualquier lado, o el loro volando por cualquier lado. Entonces, esa interfaz que yo hago para el servicio me permite simularlo, pero también cuando yo hago la implementación de esa interfaz sobre el servicio real, lo que típicamente se llama un wrapper, ahí lo enjaulo. Es decir, no lo dejo lanzar excepciones que no sean las que yo tengo testeadas,
y por lo tanto sé que ese servicio va a estar enjaulado, ¿no? Esa es la técnica de la pecera. Y tiene, obviamente, digamos, esa característica de diseño, de nuevo, aparece porque uso TDD, o aparece porque uso unit testing, o aparece porque uso pruebas de integración. Digamos, ese es el motivo por el cual las pruebas de cualquier tipo me generan un sistema mejor diseñado, más sólido, ¿no? Sí, y apoyando también un poco eso, lo que se puede trabajar, que yo a veces sé que en los proyectos de trabajo soy un poco hincha y a veces no me dan tanta bola, es en el tema de las referencias que tiene cada proyecto. Yo soy, en ese sentido, muy cuidadoso de decir, bueno, a ver, ¿a dónde está haciendo referencia esto? Ah, está haciendo referencia a System Web, ¿por qué? Y trato de que cuando tengo que agregar una nueva referencia a un proyecto, esté muy justificada y ver si no, en realidad no es un componente externo que voy a necesitar simular alguna vez. Creo que es un buen punto el tema de las referencias para tener una idea de qué está tocando cada componente. Bueno, señores, invito a cada uno a pagar su respectivo café y a menos que tengan una pregunta de último momento, para lo cual voy a dar unos segundos de tiempo, empezando ahora. Yo tengo una. Bien, adelante. Bueno, no sé si alguien escuchó alguna vez el concepto de muting test o test de mutaciones. Bueno, les cuento un poquito lo que yo tengo entendido al respecto para compartirlo, pues me parece también es un tema interesante y podemos engancharlo. Dame un minuto. Se refiere a... Sí. ¿Me das un minuto? Yo quisiera despedirme porque veo que yo no tengo mucho más tiempo. Lo único que quisiera asegurarme es de que las otras personas que están grabando hayan podido grabar y sigan grabando esta conversación. Martín, supongo que ya no. Alejandro, ¿vos pudiste grabar o Alberto? Alberto quedó grabando, yo tuve problemas con el señal. ¿Alberto? ¿Me escuchan? Sí. Yo he podido grabar, pero me faltó el principio solamente. La parte de la presentación que estuvo haciendo Carlos al principio, eso solamente es lo único que me falta. Bien, entonces soy el único que tengo la grabación completa. Ok, Nelo, me quedo conectado entonces un ratito más. Adelante. Dale. Se trata de que si nosotros tenemos, o sea, el concepto, ¿no? Si nosotros tenemos toda una serie de test sobre nuestro dominio, sobre una determinada lógica, si cambiase alguna condición, eso se le llama mutación, de esa lógica, como por ejemplo, un mayor cambiarlo por un menor, o un igual cambiarlo por un distinto, o distintas operaciones, un AND por un OR, o algo así, algún test debería fallar. Si no, significa que nuestros tests no son tan completos. Que eso complementa mucho el tema de coverage, porque el coverage que pase por una determinada línea no quiere decir que está bien probado, quiere decir que algún test pasó. ¿Alguien escuchó algo al respecto? ¿Sabe algo al respecto? Yo he escuchado que hay, si no me equivoco, lo que vos decís, las mutaciones las produce un alterador del assembly automatizado que busca ifs por el código y los invierte o invierte las condiciones o cambia las condiciones de forma automatizadamente y vuelve a correr los test. Es eso, ¿no? Sí, exacto. Creo que trabaja en lenguaje intermedio, lo que yo vi. Ok. Sí, yo hasta ahí es lo que sé, pero nunca lo vi en funcionamiento, nunca lo probé y nunca leí comentarios respecto de la efectividad de esa técnica. ¿Alguien más? No, yo no sabía su existencia. Pero se ve interesante. O sea, igual, claro, es verdad que uno si no tiene coverage alto, no es implicancia de que haya hecho todo el test, que haya probado todo, que haya probado todo.
Bueno, podría ser un tema para investigar, para tratar en algún momento. Yo O voy para a ver una- si encuentro algo al respecto. Para una banda, estaría bueno. Bueno, no sé si tanto para una van, pero podemos ver qué sale. Puede ser. Sí, lo que sería la banda de TDD que está, o de Proventai que están proponiendo, de TDD que están poniendo en la lista. Se podría Bueno, yo, si nadie tiene nada para decir ahora, voy a ver si encuentro algo y aunque sea lo comparto por la lista. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Estos son nuestros patrocinadores, Alejandro? O'Reilly Pack Publishing. Sí, estos son nuestros profesores. Profesores de O'Reilly y Pack Books. Y aquí están todas las formas de cómo colaborar con con Adnet, el portal, la lista de correos, la wiki, el Twitter, la wiki que estamos ahí en un proceso en la lista de correos pueden ver. Y para que todos podamos seguirnos. Eso sería todo. Muchas gracias por participar. Gracias a Carlos, a Martín que estuvo, a todos. Pues nada, y a todos, muchas gracias a todos por participar y buen fin de semana.